Omron solo tiene un tipo de temporizador, solamente tiene temporizadores a la conexión y además no son remanentes. Sí es cierto que tenemos más de un tipo de temporizador. Por ejemplo, vamos a hacer que con la entrada 00 vamos a insertar pues un team y puedo poner también team H o team HH. Son los distintos tipos de temporizador, pero esto lo único que cambia son es la base de tiempos. El temporizador estándar team H, team L, ese es largo. Lo único que cambia este es de 100 milisegundos, este es de 10 milisegundos, este es largo, este permite contar hasta, en vez de una palabra, dos palabras, con lo cual, pues si necesito hacer un contaje largo, pues lo puedo utilizar. Estos, los que llevan X, son lo mismo, pero en binario, es decir, el team en BCD solamente puede contar hasta 9.999, mientras que en binario podría contar hasta 65.000 y pico. Y después tengo el team U, el team HH es de 1 milisegundo, el U es de 0,1 milisegundo. Es decir, realmente lo que cambia es la base de tiempos. Y después, si son en binario o en BCD. Pero son todos temporizadores a la conexión, son todos temporizadores tipo TON. Por ejemplo, team pondríamos el número de temporizador 01 y el tiempo, como lo estoy utilizando en BCD, lo pongo precedido de almohadilla. Si estuviera utilizando un team X, pondría un ampersand, por ejemplo 50. Como estoy utilizando el temporizador en base de tiempo de 100 milisegundos, ahí, que he hecho mal, vale, ahí está. Pues 50 son 5 segundos. Voy a utilizar el simulador. Y mi switchbox. Y ahí vamos a vigilar el T0. Y nada, le damos al play. Perdón, es el T1. T1. Vale. Si le damos al play, pues veo ahí cómo va contando. 5 segundos. Y cuando termina, actúa. Si lo quiero ver, como es un temporizador en BCD, lo debo ver en hexadecimal para interpretar correctamente lo que estoy viendo. Y aquí igual, display format en hexadecimal, porque si no, no, es al revés, es view display format en decimal. Un poco raro, pero así es como se tiene que ver correctamente. Entonces ahí veo que va bajando y cuando termina el contaje se activa. Puedo hacer que cuando termine de contar, cuando T1 termine de contar, pues activamos pues una salida, la 100, por ejemplo. Y si quiero monitorizar el valor, el contaje actual, pues simplemente podemos hacer una comparación. Por ejemplo, menor o igual o mayor o igual T1 que 25. Es decir, cuando el valor de contaje hayan pasado 2,5 segundos, entonces actívame pues la 101, por ejemplo. 101. Y parpadeante, a lo mejor. Pues venga, con un bit de pulsos de un segundo. Un segundo, aceptar.
Vamos a probarlo. Bueno. No sé dónde poner esto. Bueno, ahí. Ahí está. Como T1 el valor de preselección es mayor que 25, pues ahí tengo esa sociedad parpadeante. Cuando pase de 25, esta se desactivará, y cuando llegue a 50, esta se activará. Pero en todos los casos, si en algún momento dado, cuando empieza a contar, cae esta entrada, la desactivo, pues el temporizador cae. Es un temporizador a la conexión. Y no tengo otro tipo de temporizador. Si necesito un temporizador de impulso o un temporizador a la desconexión, me lo tengo que hacer. Vamos a hacer un temporizador de impulso, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer un temporizador de impulso? Por un temporizador de impulso, ¿cómo funciona? Cuando recibe un pulso, debe activarse y permanecer activo el tiempo que le especifiquemos. Por un temporizador de impulso de 5 segundos, pues cuando recibe un pulso a la entrada, no mantenido, pulso, pulsar y soltar, en cuanto reciba ese pulso, estará activa la salida durante 5 segundos. Y pasados 5 segundos, se desactivará. Vamos a hacer que, por ejemplo, que con la entrada 00 actuamos sobre un keep de la salida, por ejemplo, el 100. ¿Quién me va a tener que resetear esa salida? El tiempo, es decir, el temporizador, pues por ejemplo, el T0. Y ahora uso esa salida, el 10. Uy, ¿qué he puesto? Perdón. C100. Para accionar el temporizador, el TIM 0 de los 5 segundos. Pero claro, aquí tendré un problema. Aquí tengo un problema. Para que esto funcione correctamente, voy a tener un problema, que no voy a poder resetear el tiempo. Es decir, si yo lo activo, recibe un pulso, pero si yo ahora le diera otro pulso, debiera resetear el tiempo. Es decir, cada vez que reciba un pulso, debiera volverse a resetear la condición de funcionamiento. Entonces, ¿ahí qué me faltaría para tener un temporizador de impulso? Pues me faltaría poder resetear este temporizador. ¿Cómo? Cada vez que lo pulse. Por ejemplo, con un negado de la 00, con un negado del pulsador, en condición de flanco. Y para que cada vez que lo pulse interrumpa este tiempo y me reinicie el contaje del temporizador. Vamos a probarlo ahora. Pulso y empieza a contar, y ahí lo tengo enclavado, pero si vuelvo a pulsar, vuelve a empezar a contar. Si vuelvo a pulsar, ahí tengo otros 5 segundos. Cada vez que pulse, se interrumpe el contaje. Pues ya tengo hecho un temporizador de impulso, solo con un temporizador normal. ¿Qué otro tipo de temporizador me exige la IEC? El temporizador a la desconexión. Ese os dejo que lo penséis. Entonces, si los temporizadores
Si Omron solamente tiene temporizadores a la conexión, ¿cómo puede decir que su producto es compatible IEC? No, porque realmente Omron te da los tres tipos de temporizadores. Pero ¿cómo te los da? Como bloque de función. Esto mismo que he hecho yo en programa, si nos vamos a la referencia de biblioteca DFB Omron, te sale el navegador, y son los bloques de función que vienen integrados en el PLC. Y ahí tengo, dentro del bloque CPU, tengo el TP, el que es el temporizador de impulso, en binario y en BCD, el TON y el TOF. El TON, el temporizador estándar es TON, pero tengo los otros, el TOF y el TP, los tengo ahí configurados. Para usarlos, ¿cómo se usan? Me tendría que ir a bloques de función, desde archivo, por defecto te sale Omron lib y ahí irías a PLC, CPU y ahí tenemos los temporizadores. Si os fijáis en la estructura de la ayuda, esa es la biblioteca de los bloques de función. Hay que mirárselo un poco para saber dónde está cada cosa, pero en principio CPU y ahí estaría. Es como está estructurado en las carpetas dentro de la biblioteca. Entonces ahí tendríamos CPU y el TP sería este en BCD. Lo abro, ya lo tengo ahí listo para usar. Si quisiera otro, desde archivo, pues lo tendríamos en el TOF, por ejemplo, en BCD. Y ahí tendría esos dos bloques de función. Para usarlos, un bloque de función, simplemente se le hace una llamada con un bit de siempre on. Y ahora, nueva llamada de bloque de función con ese icono, insertamos el bloque de función. ¿Cuál es el que quiero utilizar? Pues el TP, por ejemplo, y le tengo que dar un nombre único. TP1. Si lo usara otra vez, la siguiente vez le tendría que poner un nombre distinto, TP2, si volviera a usar ese bloque. Y para completarlo, el bloque, para rellenarlo, o bien con este icono, o bien poniéndome sobre el elemento que quiera y haciendo intro. Y ahí le especificaré cuál quiero que sea el bit que active este temporizador, por ejemplo el 01, el tiempo de contaje, por ejemplo, como es en BCD, almohadilla 30, es decir, 3 segundos. ¿Cuál es el bit que quiero que me active? Por ejemplo, el 101. Y si quiero monitorizar, este lo puedo omitir, el elapsed time, pero si lo quiero monitorizar, por ejemplo, pues un D33, que ahí es donde estará el tiempo que va transcurriendo. Vamos a probar este bloque de función. Entonces, cuando yo active aquí el 101, perdón, el 01, se me activará este bit durante 3 segundos. Ahí está activo y ahí veo cómo va pasando el tiempo. Pum, 3. Y ya cayó. Y cada vez que reciba un pulso, se resetea. No, este no se resetea.
Debería resetearse con cada pulso. Bueno, en tal caso lo podéis construir. Por ejemplo, el TOF. No, hago otra llamada. No se pueden meter dos bloques de función en el mismo segmento. Hay que volverlo a construir igual. Podría ser en función de una condición. Es decir, si yo quisiera que ese bloque solo estuviera disponible en determinados momentos, en vez de ponerle un peón, le podría poner otra condición. Y en este caso, en vez del TP, voy a seleccionar el TOF. El TOF, pues TOF 1. El nombre podríamos ponerle que quisiéramos. Y lo mismo, con la entrada 02, con un tiempo de 4 segundos. Y quiero que me actives el bit 102 y monitorizar el estado en el D34. Vamos a probar este. Entonces, con un pulso, al recibir el pulso se activa, temporizador a la desconexión, y está activo mientras este está activo, y estará activo el tiempo que yo haya establecido aquí después que desactive la entrada 2. Ahora lo desactivo y es cuando empieza a contar durante 4 segundos y a los 4 segundos caerá. Entra cuando entra la entrada y cae al tiempo después de que se desactiva la entrada. Un temporizador a la desconexión. Nos quedaría un temporizador más, que si este sí, ya el resto son bases de tiempos, pero el Team H y el HH son lo que cambia es la base de tiempo. Pero sí que hay otro temporizador, por ejemplo con la entrada 3, que es el TTIM, que es un temporizador totalizador. Por ejemplo, le voy a decir que es el número de temporizador 10 y que me temporice pues 100, es decir, 10 segundos. Este, si os fijáis, tiene una entrada de reset, tiene otra entrada que me permite resetearlo, podría ser la entrada 04. Y pues nada, leemos T10 y activamos la salida 103. Y fijaos cómo funciona este temporizador. Lo activo, empieza a contar, lo desactivo y deja de contar. Lo vuelvo a activar y sigue contando. Desactivo la entrada y para. Lo vuelvo a activar, sigue contando. Vendría a ser un temporizador remanente. Y cuando llegue a los 10 segundos es cuando activa la salida. Y si lo desactivo, no cae. Una vez que ha terminado de contar, la única forma de que llegue a 0 es reseteándolo. Lo podría haber reseteado consigo mismo. Es decir, que cuando llegue con un contacto de T10, cuando llegues a los 10 segundos, cae. O si no, pues lo tendría que, en este caso, pues lo he reseteado a mano.